Practicar deporte o algún tipo de ejercicio físico es un hábito fundamental para nuestra salud y calidad de vida. Con él conseguimos mejorar todas las funciones del organismo en general. Y sí, el ejercicio físico está en auge, pero este aumento de la práctica también lleva un incremento de las lesiones relacionadas con el mismo, y el dolor muscular constituye un gran porcentaje de todas ellas. ¿Qué podemos hacer para que después de practicar deporte evitemos este tipo de lesiones? Pues para resolver esta y otras muchas cuestiones relacionadas con la actividad física, hablamos con el farmacéutico y formador de Laboratorios GEL España, José Manuel García Raboso. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Hola Laura, ¿todo bien? Gracias. ¿Por qué es importante realizar deporte, mantener una cierta actividad física? Pues básicamente porque es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y también para la prevención de enfermedades. Además, curiosamente, es una forma pues, bastante barata de invertir en salud. Mira, contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad. Y la importancia de esa actividad deportiva, de ese deporte, pues radica sobre todo en los numerosos beneficios que tiene, tanto fisiológicos como psicológicos como sociales. A destacar entre los fisiológicos, pues es evidente que y hay estudios que lo demuestran que reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, ayuda al menos a controlar el sobrepeso, a reducir la masa grasa corporal y es bueno para tanto los huesos como para fortalecer los músculos. Entre los psicológicos, pues el más claro es la mejora del estado de ánimo y también por otro lado contribuye pues eso, a reducir el estrés y por tanto a mantener alejados pues la ansiedad y la depresión. Y por último, desde el punto de vista social, el beneficio social, pues evidentemente pues favorece la sociabilidad y la integración. Lo más importante es que todos estos beneficios son válidos para cualquier perfil de persona, para cualquier edad. Es decir, no existe ninguna condición ni ningún límite. Todos se pueden o todos nos podemos beneficiar. Vale, como nos beneficia, pues practicamos ejercicio, pero claro, tras varias sesiones, pues puede que nuestros músculos se resientan, ¿no? Evidentemente, hagas o no hagas ejercicio, pues está claro que cuando sometemos a nuestro cuerpo a un sobreesfuerzo, pues lo vamos a notar rápidamente y mucho más al día siguiente. Y para eso, pues te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con la práctica de ejercicio. Es decir, pues hace unos meses, pues te compraste una casa o te vas de alquiler a otra ciudad y evidentemente llega el momento que es el de la mudanza, que es algo a lo que en la mayoría de los casos pues no estamos acostumbrados. Bien, pues después de toda esa jornada intensa, pues llega el momento de tumbarnos en el sofá, meternos en la cama y darnos una ducha relajante, sentarnos en ese sofá y te aseguro que cuando te sientes, pues seguramente no habrá quien te levante. Es decir, tendrás la sensación de que tus músculos no responden, es decir, notas esa fatiga muscular que va a durar más o menos en función del esfuerzo realizado. Bueno, pues si con una jornada que se sale de tu actividad diaria normal tienes esas sensaciones, pues imagínate cuando sometes a tu cuerpo a rutinas intensas de ejercicio. Por tanto, una actividad deportiva realmente, y suena muy drástico, pero realmente daña tu cuerpo. Y eso no significa que sea malo, sino simplemente se trata de un proceso normal de adaptación a un determinado esfuerzo. Y me da igual que el motivo sea la preparación para un maratón o el levantamiento de pesas. Con ese esfuerzo que realizamos, en numerosas ocasiones lo que hacemos es llevar nuestro cuerpo al límite. Soy consciente que el resultado va a ser positivo porque nos vamos a hacer más fuertes o con mayor resistencia, pero en ese recorrido nuestras fibras musculares van a sufrir micro roturas que deben sanar. Y por otro, además, nosotros tenemos unos depósitos de glucógeno que efectivamente esto nos aportan energía. Y esos depósitos los vamos a agotar con la práctica de ejercicio. Por lo tanto, es normal que nos encontremos más cansados. Por lo tanto, evidentemente, sí que se resienten nuestros músculos. ¿Y cuáles son las lesiones que se pueden tener o las más habituales que podemos tener? Ninguna. Y no debería sorprenderte por lo que te voy a explicar. A ver, es muy importante que la práctica de cualquier actividad física lleve consigo el seguimiento de un profesional. ¿Por qué? Pues porque un ejercicio bien ejecutado no tiene por qué dar lugar a lesiones. Y aquí añado otro aspecto y es el de la recuperación. Y es que el proceso de recuperación es tan importante o más que el propio entrenamiento. Esto sería lo ideal, pero en la práctica, evidentemente, puede surgir algún que otro accidente o que ese sobreesfuerzo que te comentaba antes y al cual sometemos a nuestro cuerpo puede dar lugar a que nuestros músculos no reaccionen en algún momento y surja la lesión. Evidentemente, las lesiones van a afectar mayoritariamente al sistema musculoesquelético, es decir, huesos, músculos, ligamentos, tendones, articulaciones. Y bueno, a modo de ejemplo, entre las lesiones musculares, pues pueden ser traumatismos directos, es decir, algún que otro golpe,
sobreesfuerzos o movimientos inadecuados. Y curiosamente, y eso es en función de la práctica deportiva, cada tipo de deporte, precisamente por lo que te comento, por esos movimientos característicos de ese deporte que realizamos, pues van a presentar unas lesiones más frecuentes que otras. Por tanto, entre las lesiones musculares se pueden destacar las contusiones, calambres, contracturas, una distensión o la rotura o desgarro muscular que puede ser incluso parcial o total. Entre lesiones tendinosas, pues están las tendinitis, es decir, la inflamación del cuerpo del tendón o inflamación en las inserciones de este con el hueso, las luxaciones y las roturas parciales o totales del mismo. Y por último, las lesiones articulares, que pueden afectar a una o todas las partes implicadas en esa articulación. Es decir, en la articulación estén implicadas los huesos, los cartílagos, las membranas sinoviales o las bursas. ¿Te sonará eso de bursitis? Bueno, pues las bursas es una especie de estructuras blandas que tienen forma de saco, que se encuentran entre los músculos, los tendones, los ligamentos o los huesos, que conforman esa articulación y cuya función evidentemente es la de evitar el rozamiento del hueso durante el movimiento. Bueno, pues bien, la inflamación de estas bursas también son lesiones habituales. ¿Y cuáles son los síntomas de todas estas lesiones? Sobre todo, ¿cuándo es el momento de decir, tengo que parar? Evidentemente, los síntomas van a depender de la gravedad. En el caso de las lesiones musculares, que suelen ser las habituales, pues aparece hinchazón, sensación de calor en la zona afectada, puede aparecer hematoma, edema, es decir, acumulación de líquido en la zona afectada, enrojecimiento. Con todo, pues es muy probable que aparezca también dolor, el cual puede manifestarse bien durante el momento que realizo el ejercicio o simplemente en reposo. Cuando estoy en reposo, pues puedo sentir dolor. Sensación también de debilidad muscular, pérdida de movilidad, o mejor dicho, pérdida parcial de la función del músculo afectado. Puede aparecer incluso deformación muscular e incluso síntomas de fiebre. En cuanto a la segunda pregunta, o la segunda parte de la pregunta, pues te puedo decir que va a depender de muchos factores. La edad, tu condición física, los objetivos que te marques, pero lo más importante es ser razonable. Quiero decir, que no tiene sentido pegarte el palizón si llevas mucho tiempo sin hacer nada de ejercicio o pretender un determinado objetivo en un menor tiempo del que se aconseja. ¿Por qué? Pues porque la posibilidad de lesionarte es muchísimo mayor. En mi opinión, es muy importante no llegar a ese estado de no puedo más, porque seguramente la lesión está a la vuelta de la esquina. Un consejo sería, por ejemplo, controlar la intensidad del ejercicio que se realiza. Y para ello, pues lo importante es no presionarte demasiado durante mucho tiempo. Es decir, si tienes dificultad para respirar, sientes dolor o no puedes entrenarte como tenías previsto, pues es probable que la intensidad del ejercicio sea mayor que la que admites. Y entonces en ese caso, pues lo mejor es o bajar el ritmo o parar. ¿Y las causas más frecuentes de esas lesiones? Bueno, entiendo o se habla mucho que una de las causas es un mal o escaso calentamiento. Sí, a ver, las lesiones se pueden producir por infinidad de causas. Entre ellas, como te comentaba antes, era una mala ejecución de un determinado movimiento. Pero es cierto que un elevado porcentaje de ellas aparece por no hacer un buen calentamiento a la hora de empezar el entrenamiento. Pero ojo, también al terminarlo, lo que llamábamos estiramientos. Por tanto, es importantísimo dedicar unos 15 minutos a calentar y estirar los músculos antes de empezar cualquier deporte, para posteriormente ir aumentando el rendimiento, empezando de manera suave y aumentando poco a poco la intensidad. Por otro lado, otro de los motivos por los que pueden aparecer las lesiones es el exceso de deporte o el sobreentrenamiento. Y es entendible, porque si sometemos al músculo a un esfuerzo excesivo, bien en intensidad o no dejándole descansar adecuadamente, no se va a recuperar correctamente tras una sesión y por tanto aumentarán las probabilidades de sufrir una lesión. Insisto, tan importante es la regularidad en la práctica de ejercicio como la de respetar los tiempos de descanso que nos pide el cuerpo. Vale, ya tenemos la lesión, pero ahora nos toca recuperarnos. ¿Mejor frío o calor? Buena pregunta, porque a la hora de recuperarnos de una lesión muchas veces no sabemos cuándo usar frío o calor. Y es que la respuesta más correcta es la gallega. Depende. En términos generales, a ver, va a depender de lo reciente de la lesión y de si se trata de una molestia recurrente. En general, una contusión suele cursar con una inflamación rápida de la zona afectada y en este caso el frío
sería la opción, porque con el frío lo que se produce es una vasoconstricción que va a reducir el flujo sanguíneo y, por tanto, esa inflamación. Por otro lado, el calor, pues el calor está más recomendado para dolores crónicos, ya que se produce el efecto contrario, es decir, vasodilatación, mayor flujo sanguíneo y mayor alivio y rapidez en la curación. Un ejemplo sería la artritis. En esos casos, tengo que aportar nutrientes a esa zona afectada para recuperarla lo mejor posible. En cualquier caso, el método más conocido al inicio de una lesión muscular, pues es el conocido como RICE, es decir, Rest, Ice, Compression and Elevation, es decir, reposo, hielo, presión y elevación. ¿Y los masajes? ¿Qué me puedes decir de los masajes? Pues también es una buena opción. Es una buena opción pues, para combatir ese dolor muscular, ya que un masaje descontracturante, como dice la palabra, pues ayuda a relajar los músculos. Es decir, no solo va a ayudar cuando la lesión ya está presente, sino que es la mejor opción para rehabilitar y recuperar el músculo fatigado o tensionado tras el entrenamiento físico. El motivo principal, pues es porque estimula el flujo sanguíneo. Además, con el masaje se consigue no solo controlar el dolor, sino también reducir los niveles de estrés que pueden ocasionar tensión muscular. También elimina toxinas y favorece, como decía, el flujo sanguíneo. También lo importante es que ayuda a prevenir futuras lesiones. Y aquí me gustaría hacer un inciso, y es que cada vez se tiene más evidencia de que el músculo puede recuperarse mucho mejor con el descanso activo, es decir, con la realización de ejercicio suave o de menor intensidad que con el reposo tal cual lo conocemos de toda la vida, como tumbado sentado cómodamente en un sofá. Vale, entonces, puede que no sea relevante, pero te tengo que preguntar, no sé si hay que dormir bien y alimentarse mejor para una buena recuperación. Es muy relevante. Podemos decir que las tres claves de la recuperación son el tiempo, el descanso, la nutrición y la hidratación. El descanso es fundamental, no solamente entre sesión y sesión, me refiero al descanso nocturno. Ten en cuenta que durante el sueño tienen lugar numerosas actividades sin las cuales nuestro organismo no funcionaría correctamente. Entre ellas se encuentra la recuperación muscular. Con lo cual, a modo de ejemplo, si haces pesas, por ejemplo, pues deja que pasen entre 24 y 72 horas antes de volver a ejercitar ese mismo músculo que has trabajado. Si corres, además de los días de descanso semanal, es interesante realizar un descanso extra a modo de entrenamiento suave. Pero eso sí, procura el descanso nocturno adecuado a tu edad, todos los días. En cuanto a la comida, pues es evidente que nuestros músculos fatigados necesitarán los nutrientes adecuados, y tan importantes son las proteínas como los carbohidratos, como las grasas de calidad. Además, los micronutrientes, es decir, aquella en forma de las vitaminas y minerales. La mayor o menor proporción de los nutrientes va a depender de la intensidad de los ejercicios. Y por último, una buena hidratación. Fíjate, solamente un 5% de deshidratación es suficiente para perder hasta un 30% de rendimiento, por lo que la hidratación se convierte clave antes, durante y tras la práctica de ejercicio. ¿Y los analgésicos son una opción? Más que los analgésicos que se utilizarían para aliviar el dolor, sería más correcto el uso de antiinflamatorios, ya que habitualmente en las lesiones musculares el dolor es consecuencia de la inflamación que se produce, la cual va a provocar una presión incluso en los nervios y va a dar lugar a esa sensación dolorosa. Pero en este caso he de decir que los antiinflamatorios tienen su función, evidentemente, pero en la práctica deportiva es más interesante el uso de moduladores de la inflamación, los cuales lo que van a hacer es no cortar drásticamente la llamada cascada de la inflamación, sino que van a acompañar este proceso natural y de defensa del organismo para que se resuelva de la mejor manera y con ausencia de efectos secundarios la regeneración de esos tejidos dañados. Vamos a ir terminando ya la última pregunta, José Manuel. ¿Hay tratamiento tópico que nos pueda ayudar? Seguro que si acudimos a una farmacia antes de una lesión muscular, la recomendación de primera línea será la de un tratamiento tópico para aliviar las molestias. Y además la oferta es muy amplia. Pero si me preguntas por algún tratamiento tópico concreto que nos pueda ayudar a decantarnos por cremas, pues yo me decantaría por cremas con principios activos naturales, que han demostrado una muy buena eficacia y sin efectos secundarios. Me imagino que habrás oído hablar de la árnica, la camomila, la caléndula, el plantago. Bueno, pues se trata de plantas que han demostrado su eficacia en el alivio de los síntomas asociados a lesiones musculares. Bueno, pues en el mercado existen tratamientos tópicos
que combinan un buen número de estas plantas cuyos principios van orientados a calmar esa fatiga muscular, esa tensión muscular y por tanto ayudar a una recuperación más eficaz de las molestias musculares. Además, aquí hago un inciso con respecto a las formas galénicas, es decir, las formas galénicas se adaptan a los gustos y necesidades de cada momento. Me refiero a que si requieres aplicártela con un ligero masaje o incluso para dejártela en la zona afectada durante la noche para que vaya haciendo su efecto, pues tienes el formato pomada. Y si lo que buscas es algo de rápida absorción con la misma eficacia, pues está el formato gel. Lo que más convenga. Y sí, es una muy buena opción. José Manuel, un placer contar contigo estos minutos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Hasta luego.